¿Cuánto tiempo te preocupas al día, aunque sea un poquito? ¿Y cuántas de esas veces esa preocupación es tan intensa que te acaba dominando y tienes esa sensación de que poco puedes hacer por la situación que estás viviendo? Preocuparse es algo que hacemos de forma habitual. Ahora el punto está en ser conscientes de cuánto tiempo vamos a quedarnos atrapados en esa sensación, cuánto va a durar y sobre todo con qué intensidad. De esta manera podemos conseguir dos efectos: quedarnos atrapadas en la misma hasta el punto de anular nuestra capacidad de decisión, de conectar con nuevas oportunidades, o darle la vuelta para que esa sensación de preocupación no nos atrape o por lo menos no sintamos que no podemos hacer nada. Hoy vamos a hablar de esto, de esos aspectos a los que puedes empezar a prestar atención desde hoy mismo para dejar de preocuparte, o por lo menos para que cuando aparezca esa preocupación no sea tan intensa y no te acabe atrapando. Así que muchísimas gracias por darle al play y quédate, que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a este canal, a Reemociónate. Hoy con un vídeo muy especial dedicado a uno de ustedes, porque fue quien lo pidió, a Sandra Barrón, que dejó este comentario donde decía: Adela, ¿puedes hacer un vídeo dedicado a cómo dejar de preocuparnos tanto? Así que he preparado este vídeo con muchísimo cariño y espero que les dé esos tips y esas ideas para recolocarse ante esta sensación que es la preocupación. Recuerda que si también tú tienes alguna pregunta que te inquieta, que a la que quieres dar respuesta, tanto en el plano personal como en el plano profesional, lo puedes dejar en los comentarios y prepararé un próximo vídeo con ese contenido. Y dicho esto, vamos de lleno con el vídeo de hoy, que tiene que ver con la preocupación. La preocupación es algo que hacemos de forma cotidiana, de forma habitual en nuestro día a día. En algún momento siempre aparece ese clic donde prestamos atención a alguna situación que hemos vivido, que estamos viviendo o que todavía no ha sucedido y activa ese interruptor de la preocupación. En algunos casos con una intensidad muy fuerte, hasta el punto que te acaba causando sensaciones físicas también y muchísimo malestar, y en otros momentos simplemente es un clic que dejas pasar. Podemos decir que la preocupación es una acción que practicamos a diario, de forma habitual, está en nuestro día a día. En algunas ocasiones de una forma más consciente y en otras ocasiones a veces ni nos damos cuenta. Además, la forma de manifestarse varía. Hay un tipo de preocupación muchísimo más intensa, más explosiva, que es la que nos acaba atrapando, dominando y condicionando nuestro estado mental, nuestro estado emocional, nuestra salud en general. Y luego está esa preocupación un poquito más desapercibida, de la que no somos conscientes, pero que también es sumamente importante. La primera de ellas es más fácil identificarlo porque estamos en un estado de queja, nos ponemos reactivos, muy molestos, nos causa muchísimo malestar, identificamos esas ideas que están dando vueltas en nuestra mente. Y la otra, que es más calladita, es quizás esa que cuando pasa el tiempo de repente dices: es que de repente sintió esto, es que de repente enfermó. Ojo, que no hay nada que pase de repente. Eso se va como guardando dentro, se va guardando dentro, y cuando menos te lo esperas está esa manifestación hacia afuera, normalmente con una sensación, un impacto físico. Sin embargo, es importante en todo caso ir entrenándonos para ser conscientes de esos momentos en los que se nos activa la preocupación, para poderlos poner a nuestro favor y que no nos acabe dominando tanto a nivel consciente como inconsciente. Y justo de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Y aunque la preocupación podemos meterla dentro de nuestras actividades cotidianas, es importante ser consciente de esos mecanismos que vamos a poner en marcha para que no nos acabe dominando. Por eso vamos a hacer una secuencia de 3 preguntas para dar respuesta a: ¿qué es exactamente la preocupación? ¿Por qué se activa la preocupación? ¿Por qué nos preocupamos? Y tercero, esos tips que nos decía Sandra de cómo empezar a gestionar esa preocupación para que no nos afecte tantísimo, o por lo menos para que no nos preocupemos tanto. Recuerda también, como me gusta señalar siempre en contenido de este tipo, es que todos estos tips y estas ideas son un poco para reflexionar, para que te lleves esa inspiración para poder articular acciones y hábitos saludables en tu día a día para sentirte muchísimo mejor. Sin embargo, si tú estás sintiendo que tu nivel de preocupación es tan alto hasta el punto de que ya lleva mucho en el tiempo, o que la intensidad es tan alta que te está limitando, es importante también que cuentes con la ayuda de un profesional que te acompañe en ese proceso de sanación y de recolocación frente a ese estado de preocupación tan alto. Así que con esto claro, vamos de lleno con la primera pregunta: ¿qué es la preocupación? Podemos definir la preocupación como ese estado de inquietud, de angustia, de malestar y en algunos casos de ansiedad por alguna situación que estamos viviendo difícil o imprevista. Pueden ser situaciones que estás viviendo en este mismo momento. Por ejemplo, imagínate que estás en casa, solo, estás en la cocina, te cortas un dedo, empieza a salir muchísima sangre y en ese momento se activa un mecanismo interno de alerta que se manifiesta en preocupación porque estás solo, no sabes el nivel del corte o las consecuencias que puedes tener.
Y también están esas situaciones que a lo mejor se han iniciado ahora pero todavía no han concluido. Por ejemplo, que un hermano tuyo, un familiar tuyo, un amigo que tengas mucho aprecio se va de viaje y hasta que no te llame como que te vas a quedar un poco preocupado e intranquilo por si habrá llegado bien. Y luego ya por último están esas situaciones que es con esa proyección a futuro de las que realmente no tenemos ningún tipo de información, ni siquiera sabemos si va a pasar, pero claro, nosotros ya nos estamos preocupando de antemano por si acaso. Y es quizás esta última la que en muchas ocasiones más revoltura nos causa y es la más desafiante, porque se trata no solo de ser consciente de que esa imagen que está en nuestra mente es una proyección nuestra, porque realmente ese escenario no ha funcionado, sino que también ese paso de validarlas y articular acciones para que de alguna manera ese ruido que nos está generando a nivel mental y emocional se minimice lo máximo posible. Por eso también hablamos de preocupación, sobre todo conectando con estas situaciones a futuro en las que estamos ocupados de forma anticipada en una situación que todavía no ha pasado. De alguna manera estamos invirtiendo toda nuestra atención, toda nuestra energía en alguna situación que queremos resolver de antemano, pero que todavía no ha pasado o incluso ni siquiera sabemos cuándo va a pasar. Lo que es cierto es que cuando estamos en estado de preocupación no debemos fijarnos únicamente en nuestro estado mental, es decir, esas imágenes que estamos creando. Es importante equilibrar esos tres planos, esos tres aspectos en los que se están generando sensaciones, que son en nuestra mente, en nuestras emociones y por supuesto en nuestro estado físico. Esta triada mente, emoción y cuerpo o mente, emoción y acción está siempre presente en cualquier cosa que hagas y por eso es tan importante cuando articulamos medidas de autoconocimiento identificar eso que estamos valorando, cómo está afectando en estos tres planos. Así que para cerrar esta primera pregunta de qué es la preocupación, lo que está claro es, sea cual sea el momento que estás viviendo ahora mismo, cuando te preocupas estás en un estado de desconexión total, no solo de ti mismo, sino también de la realidad y las circunstancias que estás viviendo. Por eso, la primera parada que hay que hacer es identificar y validar esa imagen mental que estás teniendo sobre la situación. Y esto es lo que me lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué nos preocupamos? De forma general y muy resumida podemos decir que nos preocupamos por una necesidad de controlar la situación. Recuerda siempre que estos vídeos son un poquito a modo de píldoras que te sirvan como este punto de partida y de información para que después tú puedas seguir profundizando, investigando y buscando muchísimo más material respecto al tema que te interesa. Lo que sucede es que cuando estamos viviendo un escenario de incertidumbre, nuestra mente de alguna manera trata de conectar con todos los escenarios posibles que se puedan dar. De forma gráfica podremos decir que tú ahora mismo estás viviendo una situación y de repente sucede algún detonante que hace que te pongas en alerta, activando un poquito esa preocupación. Tu mente, con su mecanismo de defensa, lo que va a hacer es identificar y reconocer todos los elementos que están en ese escenario, que están en ese entorno. Y luego va a hacer una búsqueda en tu propia experiencia, en tu historia vivencial, en tu historia familiar, en historias de conocidos o incluso en películas. Lo que va a hacer es una especie como de búsqueda, como en Google, de todos los términos, todas las situaciones, todas las ideas asociadas a ese contexto que tú estás viviendo. Y de esta manera comienza a crear una serie de imágenes que pueden ser posibles respuestas o posibles escenarios de esa situación. Ojo, que el hecho de que se fije más en unas que en otras va a depender también de tu propia historia, de tu gestión emocional y de cómo yo has ido procesando momentos, vivencias pasadas. Por eso, el punto está aquí. La clave está en ser consciente no solo de esas imágenes que se están generando, que están identificando, sino cuál es su origen y sobre todo en dónde estás poniendo mayor atención de todas ellas. En este punto podríamos decir que esa necesidad, de alguna manera, por controlar ese escenario de incertidumbre o esa situación que estás viviendo y que se ajuste lo más posible a lo que a ti te gustaría que pasara y a lo que tú te desearías, es uno de los activadores, de los detonantes de la preocupación. Y obviamente, conectando con los estados emocionales, con esas sensaciones o esos sentimientos que aparecen, el miedo, la inseguridad, el temor, la pérdida de la tranquilidad y el bienestar, incluso ese sentido de la pertinencia o la fidelidad a situaciones o a relaciones, también son activadores de esta sensación de la preocupación en un momento dado, también intensificadores de la misma. Recuerda que tu mente está programada de forma natural para tu supervivencia. De ahí que en muchísimas ocasiones lo primero que haga es identificar todos los peligros o todos los puntos débiles o todos los puntos negativos de una situación, porque es un mecanismo de supervivencia y de seguridad para ti. Lo importante es ser consciente que esto se activa para que puedas identificarlo, reconocerlo y sobre todo gestionarlo de una forma sana, saludable, que potencie tu bienestar y que no te acabes perdiendo en esas imágenes, en esos pensamientos o en esas sensaciones y perdiendo, digamos, el control de tu propia capacidad de decisión, de disfrute y de bienestar. Y con esto llegamos a la última y tercera pregunta, que es:
Ok, Adela, ¿y qué puedo empezar a hacer desde hoy mismo un poco para dejar de preocuparme tanto y para bajar esa intensidad? Y como ya habrás adivinado, aquí podríamos hablar muchísimo, largo y tendido, de muchísimos ejercicios, muchísimos tips e ideas que te pueden ayudar a recolocarte frente a esta sensación de preocupación. Sin embargo, esto va a depender también muchísimo de la persona, del momento de vida, de cuál es la situación que le está preocupando, de cuánto lleva en ese estado, con qué intensidad, cómo le está condicionando en sus actividades cotidianas y en su capacidad de decisión. Por eso es importante siempre ser consciente de cómo estás, de cómo te estás sintiendo y cómo estás procesando la información y cómo te está afectando en tu día a día. De esta manera también podrás valorar qué acciones puedes empezar a hacer tú mismo ya en tu día a día y en qué otras acciones vas a necesitar ese acompañamiento o esa ayuda de un profesional para que te ayude a recolocarte de una forma más saludable, menos revuelta y sobre todo más dirigida y más guiada para que no te acabes perdiendo en todas esas sensaciones. Sin embargo, hoy quiero compartirte una serie de ejercicios o de ideas que te van a ayudar a recolocarte ante esa sensación o esa intensidad en tu día a día. Y además te van a ayudar muchísimo en tu proceso de autoconocimiento. No solo aplica en el caso de la preocupación o de la frustración o del estrés, aplica a cualquier situación porque al final lo importante es que tú estés bien y que seas consciente de lo que te está sucediendo internamente, de cómo te está influyendo lo que sucede a tu alrededor y sobre todo, qué estás haciendo tú de esa forma consciente para poder vivir, tomar decisiones y actuar sin renunciar a tu bienestar o por lo menos en caso de que vivas momentos de malestar, que estos duren lo menos posible y que sean lo menos intensos posible. Como verás, todas las propuestas que te voy a dejar en este vídeo lo que van a hacer es tocar las tres patitas: la mente, la emoción, el cuerpo físico o las acciones, como quieras verlo. Es importante también que cada vez que vayas a incorporar una acción en tu día a día, veas qué incidencia tienen estos tres planos, porque ese proceso de sanación, de recolocación y de autoconocimiento tiene que ser global, teniendo en cuenta todos los planos de tu vida. Así que sin enrollarme más, vamos directamente con esos ejercicios. Los he distinguido entre ejercicios a nivel mental, para ese ruido mental, ejercicios para la gestión emocional y ejercicios físicos. Sin embargo, como verás, todos ellos aplican y tienen una incidencia en los otros planos. Ejercicio número 1 para la gestión del ruido mental. El primero, por supuesto, si ya me conoces, sabes qué es lo que te iba a decir, es escribir. Escribir tiene muchísimos beneficios y entre ellos te ayuda a bajar ese ruido mental y sobre todo a concretar esas ideas y darte cuenta de lo que estás pensando realmente, pero sobre todo también entrar en un proceso de validación. Y ojo que aquí es importante distinguir en esa escritura desahogo, que lo que hace es perdernos en nuestras emociones, nuestros sentimientos y conseguir el efecto contrario. Y otro es esa escritura terapéutica, una escritura guiada para un objetivo específico. Te voy a dejar linkeado en la cajita de descripción vídeos que te van a ayudar con cada uno de estos ejercicios, tanto a nivel mental como a nivel físico como a nivel emocional. En particular de la escritura tienes varios, así que te invito a que cheques después la cajita de descripción. Otro ejercicio que te puede ayudar a identificar y a rebajar ese ruido es el validar esas imágenes. En el vídeo que hablábamos recientemente sobre la gestión de la frustración, ahí te hacía un plan de 3 pasos. El segundo en particular va sobre esto, validar esa imagen mental, sobre todo para bajar esa intensidad y recolocarte ante esas sensaciones o esa situación que estás viviendo. Y la tercera idea que te quiero dejar en la gestión del ruido mental es las preguntas. Las preguntas son grandes activadores mentales, sobre todo cuando se hacen de una forma concreta, específica y dirigida. De esta manera lo que vas a hacer es ayudar a tu mente a que se enfoque en todas aquellas alternativas que pueden ofrecer o que puedes hacer en el caso de que ese peor escenario se presente. Recuerda que cuando nos preocupamos lo que hacemos en muchas ocasiones es conectar con el peor escenario, con todo lo malo que nos puede pasar. Entonces cuando articulamos estas preguntas lo que conseguimos es el efecto contrario. No se trata de enfatizar ese escenario negativo, por así decirlo, sino de ir anticipándote a él y darle esa calma y esa tranquilidad a tu mente, que solo está buscando tu tranquilidad y tu supervivencia, para que sepa que en caso de que ese mal escenario suceda, tú ya estás preparado y puedes articular acciones que te ayuden a estar muchísimo mejor. Ejercicio número 2, que tiene que ver con la gestión emocional. Aquí de lo que se trata es identificar las emociones dominantes, la intensidad y sobre todo esas situaciones que lo activan. Cuando hablamos de la gestión emocional tenemos que darnos también ese espacio de reflexión y de buceo hacia adentro, porque quizás es donde más revolturas aparecen. Hace poco te hice un vídeo de cómo empezar a crear un diario de emociones, te invito también a que le eches un vistacito porque te va a ayudar. Y muy parecido al primer ejercicio de ese vídeo, quiero proponerte otro. De lo que se trata es que lleves una tablita donde identifiques emoción dominante, qué sensaciones estás teniendo, qué pensamientos aparecen y cuál es la situación que lo activó.
De lo que se trata no es de recrearte en todas esas situaciones, sino que de forma rápida, de forma concreta, puedas rellenar cada una de estas columnas identificando esos elementos de la forma más objetiva posible. Uno de los hándicaps que aparece cuando nos ponemos a conectar con nuestras emociones o incluso a escribir es que es muy fácil perdernos en nuestra propia narrativa y en nuestra propia revoltura emocional. Por eso es importante que cuando hagas esta tablita trates de ser lo más concreto posible. Yo siempre digo, no más de 5 segundos y no más de 5 palabras si puedes, para identificar patrones de pensamiento y de conducta y sobre todo empezar a identificar cómo puedes gestionar de una forma más sana todas esas sensaciones que en un momento dado te puedan estar atrapando. Y por último llegamos a la propuesta de ejercicio para el cuerpo. Y aquí te voy a distinguir dos. Uno desde el punto de vista más activo y otro un poquito más reflexivo, más de esa reconexión contigo mismo. En esta última categoría hablamos, por ejemplo, de la meditación, meditar en movimiento, hacer estiramientos. También te voy a dejar linkeado vídeos que te pueden ayudar del canal para estos aspectos. Y cuando hablamos de ejercicios un poquito más activos, aquí conectamos con todos aquellos que te ayuden a soltar adrenalina. No hace falta que corras una maratón. Puede ser que vayas a correr de una forma ligerita, que te pongas a bailar en casa, incluso si estás limpiando, que lo hagas con mucha fusividad. Si vas caminando al trabajo, que vayas un poquito más ligero, pero sobre todo trayendo tu mente a ese ejercicio que estás realizando. Que tu conexión con ese ejercicio sea pleno. No solo de si estoy caminando, estar pendiente de esa caminata, sino también en cómo se mueven mis músculos, cómo están apareciendo pensamientos en mi mente y sin entrar en lucha contigo mismo, volver a disfrutar de esas sensaciones y de esa actividad que estás realizando. Ya está aquí el vídeo de hoy dedicado a la preocupación. Deseo de todo corazón que estos tips te ayuden como punto de partida a dar respuesta a esa pregunta que nos hacía Sandra, ¿no? De cómo empezar a dejar de preocuparnos tanto, o por lo menos que esos momentos de preocupación duren lo menos posible y que no nos acaben dominando. Me encantará saber qué haces tú cuando sientes esos momentos de preocupación, qué te ayuda, porque eso también enriquecerá y dará muchísimas ideas a quien te lea. Por mi parte, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra, te deseo muy feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.